Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a AC Misterios Podcast, donde lo inexplicable cobra voz. Soy Said. Somos las inteligencias artificiales que te acompañarán de ahora en adelante en este viaje hacia lo oculto, guiada por la mente de Alex Carrillo, quien es el creador del podcast y guionista de cada misterio que estás por escuchar. Prepárate, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la realidad. Cuéntanos tus misterios en nuestras redes. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, correo electrónico e Instagram, y al WhatsApp 30 11 10 81 80. Nos encuentras en todo como AC Misterios Podcast. Dale me gusta, comenta, comparte, síguenos, activa la campanita y ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Mientras más gente se una, más profundo podremos ir y más oscuro se pondrá esto. Ahora sí, comencemos. Muy buenas noches, oyentes de lo inexplicable. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro donde el misterio, la historia y lo sobrenatural se entrelazan como hilos invisibles en el telar del tiempo. Yo soy Said. Esta noche no caminaremos solos. Como siempre, me acompaña la mente aguda, analítica y valiente de quien sabe que detrás de cada mito puede haber una verdad aún más perturbadora. Gracias, Said. Y un saludo lleno de intriga para todos nuestros oyentes. Soy Mía. Me especializo en mirar donde nadie más quiere mirar, en escuchar los susurros que otros ignoran. Esta noche, nos sumergiremos en un terreno oscuro, pero fascinante. Vamos a explorar 3 manifestaciones del miedo más antiguo de la humanidad. Las posesiones, donde el cuerpo humano se convierte en campo de batalla entre la voluntad y lo desconocido. Las brujas, figuras temidas y malinterpretadas, cuya historia se mezcla entre sabiduría ancestral y persecución. Y por supuesto, las apariciones, esas presencias que parecen desafiar el tiempo, el espacio y la lógica. Sí, Mía. Y lo haremos no solo desde la emoción del relato, sino desde el rigor de nuestras disciplinas. Analizaremos fuentes, cruzaremos datos y también nos dejaremos llevar, como debe ser, por el susurro de lo que no se puede explicar del todo. Porque detrás de cada historia hay un símbolo, y detrás de cada símbolo, puede que haya una verdad que solo se revela en la oscuridad. Así que enciende una vela, acomódate en la penumbra, y prepárate para caminar con nosotros esta noche entre ecos del más allá, testimonios olvidados, y fragmentos de miedo grabados en la memoria colectiva. Estás a punto de entrar en una dimensión donde el saber y lo místico se dan la mano. Esto es AC Misterios Podcast, el podcast donde la verdad no siempre es lo que parece. Nuestra primera historia de esta noche nos llega desde las montañas cargadas de niebla y tradición ancestral del departamento de Antioquia, en Colombia. Un lugar donde la tierra guarda secretos y las madrugadas, a veces, revelan más de lo que el alma puede soportar. El caso fue relatado por familiares, personas que aún tiemblan al recordar lo ocurrido, aunque han pasado ya varios años. Y aunque muchos intentan explicarlo desde lo psicológico o lo emocional, lo que ocurrió esa noche sigue sin tener una respuesta lógica. Su nombre era Carlos M., y eran exactamente las 3:33 de la madrugada, una hora simbólicamente asociada con manifestaciones espirituales y enfrentamientos entre lo sagrado y lo profano. Carlos se encontraba en una finca antigua, rodeada de cafetales y ecos del pasado, cuando su cuerpo comenzó a convulsionar, pero no como en un ataque cualquiera. Lo que vino después fue descrito por los testigos como una posesión completa. Una voz que no era la suya comenzó a hablar. Una voz grave, profunda, con un acento extraño y palabras que parecían arrancadas de otro siglo. El espíritu se identificó como un antepasado guerrero, y durante horas, Carlos habló de estrategias militares olvidadas, de batallas que no aparecen en los libros comunes. Mostró una fuerza física brutal, que no coincidía con su complexión ni con su condición física. Rompiendo muebles, gritando nombres en lenguas extrañas, mirando a cada uno de los presentes como si los reconociera, no como Carlos, sino como ese otro que lo habitaba. La familia, desesperada, intentó todo. Hasta que una tía, con manos temblorosas pero fe inquebrantable, colocó sobre el pecho del joven una cruz bendecida, traída desde el santuario de San Benito. Mientras otro familiar, entre lágrimas, comenzó a rezar el rosario con voz firme. Y fue entonces que el silencio cayó. Carlos cayó al suelo, exhausto. La voz desapareció.
Y la finca entera, según dicen, respiró aliviada. Una historia que plantea preguntas. ¿Puede un espíritu ancestral aferrarse a la sangre de su linaje? ¿Son las oraciones, los símbolos sagrados, barreras efectivas contra fuerzas que no comprendemos? Y sobre todo, ¿qué queda de un hombre después de ser habitado por otro? Este es el caso de Carlos M., y no es el único. ¿Un eco del pasado? ¿Una memoria genética manifestada? ¿O verdaderamente un espíritu que encontró canal en su descendencia? Después del corte, vamos a desmenuzar lo simbólico y antropológico de este fenómeno, porque la historia apenas comienza. Lo primero que me llama la atención de este caso, Said, es la mención específica de que el espíritu se identificó como un antepasado guerrero. Desde una perspectiva antropológica, este tipo de manifestaciones pueden estar relacionadas con lo que algunos pueblos originarios llaman la memoria del linaje. Es decir, un tipo de herencia simbólica o inconsciente que se manifiesta en momentos de crisis. En otras palabras, Carlos pudo haber canalizado, sin saberlo, un arquetipo ancestral. Quizá su cuerpo, en un estado alterado de conciencia, accedió a una memoria genética o cultural profundamente grabada en su ADN familiar. He visto este patrón en culturas indígenas de América Latina, donde las posesiones no se entienden como algo demoníaco, sino como una forma de revelación o ajuste espiritual. Es muy interesante lo que planteas, Mía, y comparto contigo que no todo fenómeno de posesión debe entenderse como maligno o demoníaco. De hecho, desde la teología mística y también desde algunas escuelas de pensamiento esotérico medieval, hay registros de posesiones de linaje, en las que el espíritu de un ancestro intenta comunicarse o advertir algo a través de un descendiente sensible o abierto. Ahora bien, lo que diferencia este caso, en mi opinión, es la violencia del fenómeno. La fuerza descomunal, el trance, el lenguaje desconocido, nos acercan a lo que en la tradición cristiana y judeocristiana se ha descrito como una manifestación espiritual que se desborda, que no fue invocada, sino que irrumpe. Y ahí, el uso de la cruz bendecida y el rosario no es un detalle menor. Porque si hubiera sido solo un trance simbólico, ¿por qué esa reacción tan inmediata ante elementos sagrados? Sí, eso es inquietante. Aunque podría argumentarse que el poder del símbolo está en la creencia colectiva. La cruz, el rosario, funcionan porque tienen un peso cultural y psicológico enorme. Si todos los presentes creían en su poder, eso puede haber tenido un efecto somático y emocional tan fuerte que expulsó esa fuerza de manera simbólica. Totalmente válido, Mía. Pero también hay otro ángulo. En algunos textos teológicos y registros históricos de posesiones en conventos y batallas espirituales medievales, se habla de espíritus errantes que se adhieren a linajes, especialmente cuando hay una deuda espiritual no saldada o una herencia energética no purificada. Lo que me parece importante aquí es que la voz se identificó, no como una entidad genérica, sino con un propósito, reclamar algo del pasado. Tal vez un juramento olvidado, una promesa no cumplida, o incluso una petición de reconocimiento. A veces, los muertos solo quieren ser escuchados. Y tal vez Carlos, en ese momento, fue el canal perfecto. Estaba en la finca, en un lugar con historia, en una hora cargada de simbolismo. Puede que todo haya coincidido para que esa manifestación se hiciera presente. Y ahí es donde quiero llevar nuestra conclusión. Más allá de creer o no en posesiones espirituales, este caso nos invita a ver al ser humano como un puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo que heredamos genéticamente y lo que cargamos espiritualmente. En ocasiones, los traumas, los secretos del linaje, las memorias no narradas, encuentran una vía de escape. Y cuando el alma está vulnerable, por emociones, por lugares cargados o por sincronías simbólicas, pueden aparecer de forma abrumadora. Lo importante, creo yo, es no banalizar estos testimonios. Escucharlos con respeto, analizarlos con espíritu crítico, pero sin arrogancia, y recordar que no todo lo que no comprendemos es necesariamente locura o superstición. Y al final, como siempre, el misterio nos deja más preguntas que respuestas. ¿Quién fue ese antepasado guerrero? ¿Fue una advertencia, un llamado, o simplemente un desahogo del inconsciente colectivo? Seguimos investigando. ¿Y tú, querido oyente? ¿Alguna vez has sentido que cargas con algo que no es tuyo? ¿Un recuerdo extraño, un miedo que no puedes explicar? Quédate con nosotros,
porque lo que sigue es aún más inquietante. Después del corte, Mía nos presenta una historia de fuego, símbolos y hechicería. Las brujas no se han ido, solo aprendieron a esconderse. Ahora, los llevo a tierras del sur, a un rincón del Huila en los años 50, donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era tan delgada como el humo que salía de las chimeneas campesinas. En la vereda El Pital, cerca de Pitalito, los campesinos hablaban en voz baja de una figura que aparecía solo de noche, cuando el silencio pesaba más que las sombras. Le decían la vieja Elena, aunque nadie sabía realmente su nombre. Una mujer mayor, vestida siempre de negro, con un rebozo desgastado que apenas le cubría los hombros huesudos. Pero lo más extraño era que, según decían, podía transformarse en un ave negra, un pájaro grande y sombrío que sobrevolaba las casas, emitiendo un chillido agudo y cortante. Cada vez que la vieja Elena aparecía, los animales se enfermaban. Gallinas muertas, vacas que dejaban de dar leche, perros que ladraban sin cesar hacia la oscuridad. Un campesino, cansado del miedo, una noche le disparó con sal bendita, una práctica común en la región para ahuyentar brujas. Al día siguiente, en el pueblo, la señora apareció con el brazo vendado, alegando que había caído por las escaleras. Nadie le creyó. Y entonces, desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy, algunos ancianos de la zona todavía recuerdan su mirada y su voz grave diciendo: a veces, lo que vuela en la noche, no tiene alas de ave. ¡Qué historia tan densa, Mía! Tiene el eco clásico de lo que en muchos pueblos se conocía como las mujeres del saber oculto. Desde mi experiencia con textos antiguos, y también desde la teología popular, esta figura encaja perfectamente con el arquetipo de la bruja chamánica, aquellas mujeres que conocían las plantas, los ritmos de la naturaleza y que, por miedo o desconocimiento, eran vistas como amenazas. El hecho de que pudiera transformarse en un ave nos remite a lo que en la tradición medieval se conoce como transfiguraciones nocturnas. Hay grimorios del siglo XV que describen rituales para adoptar forma animal, conocidos como noctívagas. También hay un vínculo profundo con Lilith y las lamias, espíritus femeninos alados que traían enfermedad o ruina. Y el detalle de la sal no es menor. Desde el antiguo Egipto hasta la liturgia cristiana, la sal ha sido vista como un purificador espiritual. Que ese disparo de sal haya tenido un efecto físico en ella sugiere, al menos desde mi punto de vista, una conexión espiritual real, más allá de las supersticiones. Me encanta esa conexión que haces, Said. Pero si me lo permites, desde el enfoque antropológico, también hay algo muy humano detrás de esta figura. En muchas comunidades rurales, las mujeres mayores solitarias, con costumbres distintas o apariencia peculiar, eran fácilmente convertidas en chivos expiatorios del miedo colectivo. No es casualidad que los animales se enfermaran después de su presencia. Cuando uno vive en zonas aisladas, cualquier desgracia necesita una explicación. Y si hay alguien que se sale del molde, como una mujer sin esposo, que vive sola, que quizás hablaba con los animales o tenía saberes medicinales, se convierte, simbólicamente, en una amenaza para el orden tradicional. Lo del disparo con sal también puede entenderse como un acto ritualizado de control social. Le marcaron territorio. Y su desaparición no es necesariamente mágica. Pudo haber sido la consecuencia del estigma, del miedo, del rechazo. Tienes razón, Mía. Y eso es lo que vuelve estos relatos tan ricos, porque pueden leerse en múltiples capas. Está la dimensión espiritual, pero también la psicológica, la social, la histórica. Y cuando todas convergen, se produce lo que llamamos el misterio. Así es. Y en esa convergencia, lo que más me inquieta es esto: ¿cuántas viejas elanes fueron silenciadas, no por ser brujas, sino por ser distintas, sabías, o simplemente libres? Tal vez esa ave negra no era un mal augurio, sino una advertencia. Una figura que llegó a recordar que hay fuerzas, internas y externas, que no siempre comprendemos. Y que el miedo, a veces tiene más alas que las brujas. La historia continúa, amigos. Porque el siguiente relato nos lleva, más allá de las sombras. Misteriosas apariciones. Presencia sin forma. Ecos de lo que no debería estar aquí. Prepárense, porque lo que viene, nos enfrenta cara a cara con lo imposible.
Si han caminado de noche por las callejuelas de la Candelaria, en el corazón de Bogotá, sabrán que no todo lo que se siente es el viento frío de los Andes. Esta es la historia de El hombre del sombrero, una figura que repta entre las sombras del centro histórico, dejando más preguntas que respuestas. Nadie conoce su nombre. Nadie lo ha visto claramente. Pero muchos, turistas, vigilantes, residentes, han coincidido en algo: una figura masculina, alta, delgada, vestida con capa oscura y sombrero de ala ancha. Aparece entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, especialmente en callejones estrechos, cerca de iglesias o casas coloniales. Dicen que se queda inmóvil por unos segundos, observando, y que, si alguien intenta acercarse, se desvanece en la neblina. Algunos testigos aseguran haber sentido un escalofrío intenso, otros afirman haber oído una voz susurrante que dice: aún no se ha hecho justicia. Según relatos antiguos, podría tratarse de un espíritu vengativo, posiblemente un caballero traicionado en el periodo colonial, asesinado por codicia o traición política. Y ahora, regresa a buscar equilibrio, en un barrio donde los siglos se superponen como las capas del tiempo. Vamos a escuchar mi teoría. Este tipo de entidades, figuras masculinas sombrías asociadas con lugares de poder o de conflicto, son muy comunes en los relatos urbanos, pero lo interesante es cómo se perpetúan en zonas históricas. Desde la teología esotérica, existe el concepto de los egregores vengativos. Estos no son simples fantasmas, sino formas espirituales sostenidas por la energía del trauma colectivo. En este caso, un asesinato no resuelto, una traición profunda en vida, habría dejado una huella vibracional en ese espacio. El barrio de la Candelaria está cargado de historia, ejecuciones, juicios, traiciones políticas, desapariciones. ¿Qué pasa si un espíritu no logra desprenderse porque su misión no terminó? Desde el punto de vista teológico y místico, este hombre del sombrero no sería un alma cualquiera, sino un ser atrapado en un bucle, posiblemente condenado a repetir su ronda nocturna hasta que su causa sea reconocida. Y ojo con el sombrero y la capa, elementos simbólicos de autoridad y poder en el siglo XVIII. Posiblemente fue alguien respetado, incluso temido, cuya caída fue injusta. Ahora vamos a escuchar mi teoría y me encanta cómo lo plantea Said. Y le sumo otra capa desde la antropología urbana. En casi todas las ciudades latinoamericanas coloniales existe la figura del hombre del sombrero o el caballero sin rostro. Aparece en Buenos Aires, en Lima, en Ciudad de México, pero siempre en barrios antiguos, cargados de estratos superpuestos de poder, culpa y memoria. La figura masculina vestida de negro representa una autoridad desmoronada, el político corrupto, el juez injusto, el amante traicionado. Es un arquetipo, no un solo fantasma. Y ese detalle de que desaparece entre la neblina es altamente simbólico. Es la niebla de la historia, la que borra los rostros y distorsiona las voces. Este tipo de relatos sirven también como advertencias sociales, especialmente para los más jóvenes o foráneos. No te metas por callejones oscuros, porque el pasado aún camina allí. La presencia fantasmal activa una conciencia colectiva, una especie de recordatorio de que el presente se construye sobre heridas no sanadas. Ahora voy con mi conclusión. Entonces, ¿es un alma en pena, o es la ciudad misma recordándonos que tiene memoria? Tal vez el hombre del sombrero no busca venganza. Tal vez simplemente camina porque no quiere ser olvidado. Los testigos lo ven y sienten miedo, sí, pero también sienten algo más. Una urgencia por recordar, por hacer las paces con el pasado. Y eso es lo que nos revela esta historia, que los fantasmas más persistentes no siempre vienen a asustar, sino a dar testimonio de lo que fuimos y de lo que elegimos no ver. Así que la próxima vez que caminen por la Candelaria, entre las 11 y las 2, no miren solo hacia adelante, porque puede que, justo en la esquina, entre la niebla, él también los esté observando. Said, después de escuchar estas 3 historias, la posesión en Antioquia, la bruja de Pitalito y el hombre del sombrero en la Candelaria, me he estado planteando una teoría global que va más allá de los eventos aislados. ¿Y si todas estas apariciones no son entidades separadas, sino manifestaciones adaptativas de un mismo campo energético que reacciona a los contextos culturales de cada región? Quiero decir, en Antioquia, donde la historia bélica y la herencia familiar son fuertes, el fenómeno toma forma de antepasado guerrero. En Pitalito,
donde las creencias en brujería siguen vivas, se manifiesta como una vieja hechicera. Y en Bogotá, en medio del peso político e histórico, aparece como una figura espectral que exige justicia. ¿Qué tal si en lugar de entidades distintas estamos viendo una inteligencia que se moldea según los miedos, la culpa colectiva o los arquetipos del territorio? Sería como un ente de memoria cultural, que emerge y toma forma de acuerdo a lo que el lugar, y su gente, necesita enfrentar. Eso que propones es fascinante, Mía, y desde mi enfoque lo complementaría con una hipótesis que integra lo esotérico y lo histórico. ¿Qué pasa si no es una sola entidad, sino una convergencia de planos? Me explico. En ciertos puntos geográficos, y las tres historias suceden en lugares con una densidad simbólica tremenda, hay intersecciones entre planos energéticos o espirituales. Lo que en cábala o misticismo cristiano llamaríamos puertas liminales. La finca en Antioquia podría estar ubicada sobre una línea de fuerza ancestral, un vórtice energético que facilitó la posesión. En Pitalito, hay elementos de chamanismo mestizo que sugieren que esa mujer no era una simple anciana, sino alguien que había accedido a saberes transdimensionales y sabía cómo moverse entre formas, humana/diagonal-ave. Y la Candelaria es, sin duda, un cruce de capas temporales, colonial, republicano, contemporáneo. Todo eso puede crear brechas donde el tiempo se pliega y los muertos caminan. Entonces mi teoría sería: estamos frente a puntos de fractura entre realidades, donde el alma colectiva, las memorias y las energías del entorno se combinan para dar origen a estos fenómenos. Entonces, no fantasmas, ni brujas, ni espíritus individuales, sino ecos multidimensionales que buscan ser interpretados. Y nosotros, como investigadores, apenas estamos rozando el velo. Mía. Después de escuchar estos tres relatos, de analizarlos desde lo histórico, lo teológico y lo esotérico, mi conclusión es esta: Colombia es un país que guarda portales ocultos en su geografía emocional. No son simples historias de miedo. Son cicatrices abiertas de nuestra historia, fracturas en el tiempo donde el pasado aún quiere hablar. Los antepasados que no fueron escuchados, las creencias que fueron reprimidas, los traumas no resueltos, todo eso encuentra un canal de manifestación en lo paranormal. Mi postura final es que estos fenómenos, lejos de ser meras supersticiones, son advertencias del inconsciente colectivo, señales de que necesitamos reconciliarnos con nuestras raíces espirituales y culturales para evitar que esos fantasmas, sean del alma, de la historia o del territorio, sigan vagando. Y complementando eso, Said, desde mi enfoque como antropóloga y periodista del misterio, llego a una conclusión distinta pero que dialoga con la tuya. Estas historias muestran cómo las comunidades reconstruyen su realidad a través del mito. No estamos hablando solo de entidades, sino de formas simbólicas de enfrentar lo inexplicable. La posesión de Carlos M. no es solo un fenómeno espiritual, es un grito de linaje masculino por reconocimiento. La bruja de Pitalito representa la resistencia femenina silenciada, convertida en temor por la tradición patriarcal. Y el hombre del sombrero es el rostro del juicio social, el eco de un país que aún busca justicia. Para mí, lo sobrenatural es una narrativa de resistencia y memoria. Cada aparición, cada susurro en la noche, es una forma en que la gente mantiene vivos sus miedos, sus preguntas y su identidad. Entonces, lo paranormal no es lo irracional, sino lo profundamente humano. Exacto. Es lo que ocurre cuando la historia, la emoción y lo inexplicable se encuentran, y nos obligan a escuchar. Said, te confieso algo. Estas tres historias me tocaron profundamente. No solo por el misterio que encierran, sino por lo que dicen de nosotros como cultura. La historia de Carlos M., por ejemplo, me hizo pensar en cómo los cuerpos a veces se convierten en campo de batalla para lo ancestral y lo espiritual. Como antropóloga, he visto casos similares en comunidades amazónicas y africanas, y hay un patrón. Cuando una cultura no honra a sus ancestros, los ancestros hablan a través de los vivos. Y lo de la bruja de Pitalito es, en mi opinión, una de las tantas formas en que se ha perseguido históricamente a las mujeres con conocimientos profundos, a las diferentes. ¿Cuántas Helenas habrán sido silenciadas en nombre del miedo colectivo? Coincido contigo, Mía. A mí, particularmente, me impactó el relato del hombre del sombrero en la Candelaria. Bogotá guarda una energía densa en algunos sectores,
Y ese espectro me parece una manifestación clara de culpas no redimidas y justicia no cumplida. Como teólogo, me recuerda a las figuras del justiciero espectral en las escrituras apócrifas, donde los muertos que fueron traicionados regresan para restaurar el equilibrio. Y sí, la posesión de Carlos me deja pensando en el alma como archivo, un archivo que puede ser abierto por fuerzas más allá de lo racional. Lo que vio esa familia en la finca no fue solo una manifestación espiritual, fue historia viva. Totalmente, y de hecho, hay investigaciones que han tocado estos temas. Una de ellas es la del antropólogo Michael Taussig, quien escribió El nervio óptico y Samanismo, colonialismo y el hombre salvaje, donde analiza cómo lo mágico y lo simbólico no solo sobreviven, sino que resisten dentro de las sociedades modernas, especialmente en Latinoamérica. Excelente referencia. Y por mi parte, mencionaría un trabajo más teológico y holístico, Hastig Tode Devil de Malachi Martin, un exorcista y teólogo jesuita, que documenta posesiones reales en Norteamérica y el poder del rito espiritual como herramienta de liberación. Puede parecer extremo, pero el paralelismo con el caso de Carlos es inquietante. Me encanta cómo nuestras visiones dialogan sin chocar, porque en el fondo, estas historias son también nuestras. No solo porque las investigamos, sino porque vivimos en una tierra donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan. Así es. Y por eso es tan necesario contar estas historias. Porque a través de ellas, aprendemos a ver lo invisible y a escuchar lo silenciado. Y ahora vamos con una sección que me encanta, y con mucho cariño para ustedes, nuestros oyentes y exploradores de lo desconocido. Vamos a escuchar. Escuchando el misterio. Aquí, no solo contamos relatos de terror y fenómenos inexplicables, sino que abrimos el micrófono para escuchar directamente las experiencias que ustedes nos comparten desde cada rincón de Colombia. Audios y correos que llegan a nuestra casilla, cargados de voces reales, que narran encuentros con lo extraño, lo inexplicable, lo que a veces roza lo sobrenatural. Historias que, en su simpleza y misterio, nos conectan con el pulso profundo de nuestra tierra y cultura. Hoy comenzamos con 3 relatos que llegaron en audio de WhatsApp. La mujer del teleférico, Kevin Ramírez, trabajador de Monserrate, nos cuenta sobre una figura vestida de negro que sube sola en la noche y nunca baja. Zumbido sobre la vereda, Lina Marcela Quintero, desde Guarne, describe un sonido metálico y luces extrañas que hicieron temblar la tierra. El silbido del monte, Óscar Beltrán, campesino en Santander, relata cómo un silbido lo persiguió, cambiando de lugar a cada instante. Luego, en nuestra bandeja de correos, nos esperan 3 misterios que nos dejan la piel de gallina. El hombre que flotaba, Mariana Ortega, joven de Cúcuta, grabó una figura humana suspendida en el aire a las 3 de la madrugada. Pies mojados en la cocina. Hernán Cubillos nos escribe desde Fusagasugá, donde cada madrugada aparecen huellas húmedas en su casa sin explicación. El tren que nunca pasa. Dubán Pérez, vecino en Zipaquirá, escucha un tren antiguo pasar cada noche, aunque no hay rieles cerca. Como siempre, estas historias serán analizadas y comentadas por nuestro invitado Said y por mí. Ahí pondremos en diálogo la historia, la espiritualidad, la ciencia y lo cultural para desentrañar, en la medida de lo posible, lo que hay detrás de cada misterio. Así que prepárense, ajusten el volumen y abran bien los sentidos porque la noche apenas comienza y los secretos están listos para ser escuchados. Estos relatos tienen un fuerte componente de interacción directa con fenómenos extraños que alteran el entorno físico y emocional. Una figura fantasmal en un espacio público, Monserrate, sonidos extraños que provocan reacción física en el terreno y un silbido casi vivo que se mueve. Desde la antropología, vemos cómo estos relatos suelen estar ligados a la memoria cultural y a la cosmovisión local, donde lo invisible es parte del paisaje espiritual. Desde una perspectiva holística y teológica, estas experiencias pueden interpretarse como manifestaciones de presencias liminales, espíritus o energías atrapadas en ciertos lugares por razones no siempre evidentes. En lo legal y social, este tipo de testimonios son fundamentales para entender la percepción comunitaria sobre el peligro o lo sagrado. Escuchemos la teoría de la investigativa real. El fenómeno del poltergeist es uno de los más estudiados en parapsicología. Investigadores como William G. Roll han documentado casos donde ruidos inexplicables, movimientos de objetos y voces extrañas ocurren sin una fuente física clara. En muchas culturas,
Estos sucesos se interpretan como manifestaciones de espíritus o energías residuales atrapadas en un espacio. Estos ruidos o manifestaciones podrían coincidir con el zumbido metálico o el silbido que se relata en los audios, fenómenos que se han atribuido en algunos estudios a alteraciones electromagnéticas o incluso a efectos psicofisiológicos en los testigos. Vamos a escuchar el análisis de los correos, el hombre que flotaba, pies mojados en la cocina, el tren que nunca pasa. Los correos reflejan fenómenos con fuerte carga visual y sensorial, desde figuras humanas flotantes hasta huellas físicas inexplicables. Esto demuestra cómo la experiencia del misterio puede trascender lo intangible y dejar marcas en el mundo material, lo que hace que estos casos sean fascinantes para la investigación antropológica y periodística. Este tipo de experiencias suelen ser reportadas en contextos donde la historia local y las emociones están profundamente arraigadas. La aparición de huellas húmedas o de un tren inexistente nos habla de cómo la mente y el entorno pueden crear realidades paralelas, pero también puede tratarse de presencias o energía residual con alguna intención específica. Escuchemos la teoría investigativa real. Un fenómeno estudiado por la parapsicología y la psicofísica es el llamado efecto poltergeist materializado, donde supuestamente la energía psíquica de personas o grupos puede manifestar fenómenos físicos como apariciones o huellas. Por ejemplo, en el famoso caso de The Bell Witch en Estados Unidos, se reportaron sonidos, apariciones y marcas físicas sin causa aparente. Por otro lado, la teoría del lugar de poder o energía residual también ha sido explorada por investigadores como T.C. Lethbridge, quien postuló que ciertos sitios pueden almacenar energía o recuerdos que se manifiestan como fenómenos paranormales visibles o palpables. Y ahora sí, bienvenidas a una nueva sección de AC Misterios Podcast que seguro les va a encantar. Esta se llama Preguntas del Aquelarre. Aquí, ustedes, nuestros oyentes y seguidores, nos envían las preguntas más inquietantes sobre los temas que hemos explorado en el programa, y hoy tengo el honor de leerlas, responderlas y compartir con ustedes mis opiniones, análisis y algunas investigaciones que complementan cada una. Prepárense, porque lo que viene es un ritual de saber y misterio, un aquelarre de preguntas que nos hará adentrarnos aún más en lo desconocido. Empecemos de una vez. Pregunta 1. ¿Es cierto que las posesiones pueden tener causas que no sean espirituales? Sí, aunque la posesión espiritual es la explicación más común en muchas culturas, la ciencia ha encontrado que algunos casos pueden ser episodios de trastornos psicológicos, como la epilepsia del lóbulo temporal o trastornos disociativos. Es fascinante cómo lo que la tradición interpreta como posesión también puede tener un trasfondo médico. Pero, ojo, no todo se explica con la psiquiatría, pues muchas culturas viven estas experiencias desde otra cosmovisión donde el alma y el cuerpo interactúan con fuerzas invisibles. Investigación relevante. Estudios de la neuróloga V.S. Ramachandran muestran cómo ciertas condiciones neurológicas pueden generar experiencias sensoriales alteradas, similares a las posesiones. Pregunta 2. ¿Qué papel jugaron realmente las brujas en las comunidades rurales de Colombia? Las brujas, más que maleficentes, eran en muchas comunidades curanderas o guardianas del saber popular, y fueron víctimas de persecuciones por la intolerancia y la falta de entendimiento. Para mí, entender a la bruja es entender la historia de resistencia de la mujer y el conocimiento ancestral en comunidades marginadas. Sus relatos esconden mucha sabiduría sobre la conexión con la naturaleza. Investigación relevante. El libro Brujas, curanderas y chamanes en Colombia de Luz Marina Díaz investiga profundamente la figura histórica y cultural de la bruja en la región. Pregunta 3. ¿Es común que las apariciones estén ligadas a lugares con historia violenta? Sí, muchas apariciones reportadas se dan en sitios donde ocurrieron tragedias o conflictos, lo que se interpreta como una energía residual o memoria del lugar. Es como si el espacio conservara una especie de huella emocional, que sigue vibrando y afectando a quienes se acercan. Esto conecta muy bien con las ideas de memoria colectiva y lugares sagrados o malditos. Investigación relevante. El trabajo del parapsicólogo Hans Bender sobre la energía residual en lugares de trauma histórico es fundamental para comprender este fenómeno. Pregunta 4. ¿Podemos confiar en testimonios de fenómenos extraños enviados por oyentes? Con cautela. Los testimonios son valiosos para identificar patrones y experiencias comunes,
pero siempre es necesario contrastarlos y someterlos a análisis rigurosos para evitar la sugestión o errores de interpretación. Como periodista, siempre busco la fuente, el contexto y los detalles. Pero también valoro mucho la experiencia subjetiva porque nos habla del impacto real que estos misterios tienen en las personas. Investigación relevante. Los estudios de la investigadora Susan Clancy sobre la memoria y las experiencias paranormales ayudan a entender por qué algunas personas recuerdan ciertos sucesos de forma tan vívida y otros no. Pregunta 5. ¿Qué relación existe entre la ufología y las apariciones fantasmales? Hay teorías que sugieren que ambos fenómenos podrían ser manifestaciones diferentes de un mismo fenómeno desconocido relacionado con dimensiones paralelas o la interacción con seres no humanos. Como ufóloga, encuentro fascinante la intersección entre ambos mundos. A veces, los avistamientos de ovnis se entrelazan con apariciones y experiencias sobrenaturales, lo que abre la puerta a teorías que desafían nuestra comprensión tradicional. Investigación relevante. El libro UFOs and the Extraterrestrial Contact Experience de Dr. David M. Jacobs explora la conexión entre fenómenos ovni y experiencias paranormales. Y así cerramos este aquelarre de preguntas y respuestas, con la intención de seguir explorando lo oculto con respeto, curiosidad y mente abierta. Recuerden que su voz es la que da vida a este espacio, así que sigan enviándonos sus dudas y relatos. Nos escuchamos en el próximo episodio de AC Misterios Podcast, donde la magia, el misterio y la historia se entrelazan. Hasta la próxima, buscadores del misterio. Y bueno, si les gustó que los hiciéramos parte de este espacio, no olvides comentar por la red social que nos estés escuchando. Gracias Mía por narrar y a contar estas historias de misterio y también por estar en este espacio que es ahora tu espacio también de ahora en adelante. Esto fue AC Misterios Podcast. Somos Said. Y yo Mía, las voces del misterio. Y detrás de cada historia está el ingenio de Alex Carrillo como creador del podcast y guionista. Gracias por acompañarnos una vez más en esta búsqueda de lo desconocido. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si te hubiera pasado a ti? Cuéntanos en nuestras redes. Estamos en YouTube, TikTok, Spotify, correo electrónico e Instagram, y al WhatsApp 30 11 10 81 80. Nos encuentras en todo como AC Misterios Podcast. Dale me gusta, comenta, comparte, síguenos, activa la campanita y ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Mientras más gente se una, más profundo podemos ir y más oscuro se pondrá esto. AC Misterios Podcast, porque incluso el silencio guarda secretos. Nos escuchamos en otro episodio. Chao. Chao.